¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Barrios y bienvenidos de nuevo al módulo número 1. En esta ocasión vamos a platicar sobre la docencia en el siglo XXI. Bueno, en los últimos tiempos se han producido cambios sociales y culturales significativos que hacen imprescindible cuestionarnos cómo debe ser la educación para el siglo XXI. En este sentido, bueno, nosotros tenemos que empezar a preguntarnos varias cosas, como por ejemplo, ¿qué ha pasado en el mundo para hablar de una educación para el siglo XXI? ¿Quiénes son los nuevos actores en este contexto? ¿Qué transformaciones sufrirá la educación del siglo XXI? ¿Y quiénes demandan la actualización? Conocer a nuestros estudiantes es un elemento clave para saber sus motivaciones y preferencias en el estudio. Las escuelas que quieran potenciar al máximo a sus docentes deben conocer a fondo a sus estudiantes, características, ventajas y desventajas. Hay nuevos contextos, pero ¿siguen las aulas igual? Recuerda que para poder tener, digamos, un contexto diferente, ofrecerle herramientas diferentes a los estudiantes, debemos de potenciar el aprendizaje a partir del uso de tecnologías de la información y de la comunicación. Recuerda que el factor emocional también es importante en la educación. Por eso hacerse con su lenguaje y sus costumbres te convertirá en un docente empático que entiende su papel como guía o mediador. Estudia a tus estudiantes y la manera de llegar a ellos a través de tecnologías, obviamente. En esta diapositiva que estamos observando en la pantalla, vamos a ver el tránsito de las diferentes generaciones, para lo cual te pido que pongas atención a cada una de ellas. La primera comprende de 1920 a 1940 y es llamada la generación silenciosa. De 1946 a 1964 tenemos a los baby boomers y algunas de las características que se pueden decir de ellos, que son genéricas y por supuesto que no para todos aplicaba lo mismo, es que, bueno, están más acostumbrados al asunto análogo, son hijos de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. La generación X comprende de 1965 a 1979. A esto le llamamos inmigrantes digitales. Es la juventud de los años 80. En el siguiente recuadro tenemos la generación Y, que comprende de 1980 al 2000, los famosos nativos digitales. Aunque hay una discusión acerca de ese término, podemos decir que de manera general se les ha nombrado como nativos digitales. Son los famosos millennials. En el último recuadro estamos observando la generación Z, que comprende del año 2001 al año 2010. Son los famosos nativos digitales o centennials. Se han venido barajando una serie de conceptos diferentes a propósito de las generaciones, pero esta es, digamos, una característica genérica de cómo se han dividido y cuáles son sus características más importantes. Vamos a los desafíos docentes. Los discursos pedagógicos están sustentados mayormente en narrativas lineales. ¿Cómo podemos hacer para articular una propuesta educativa para hacer frente al arduo proceso de acompañamiento de las nuevas generaciones de estudiantes? ¿Cómo podemos llegar a dotar de sentido la tecnología más allá del entretenimiento? Debemos de atender a una situación de tecnologías de la información y comunicación con una educación situada. Estas imágenes que estás observando en tu pantalla son tres imágenes que te comparto en donde podemos observar cómo se daban las clases en diferentes épocas. En la primera imagen, del lado superior izquierdo, estamos observando a un docente que sostiene una vara, con todos los estudiantes ordenados. En la siguiente imagen, que es a blanco y negro, vemos al mismo docente parado entre las bancas de los estudiantes. La fotografía, digamos, más reciente es la que se encuentra en la parte de abajo. Y estamos observando un escenario en donde los docentes y los estudiantes permanecen en los mismos sitios. Grandes diferencias no podemos notar entre estas tres imágenes que corresponden a periodos históricos diferentes y que sin embargo no han cambiado nada en términos del acomodamiento, por ejemplo, de los espacios y quizá también en términos de las estrategias pedagógicas utilizadas. La imagen que vemos a continuación en la pantalla tiene que ver con una serie de dispositivos digitales que utilizamos actualmente las nuevas generaciones y en las cuales todos los docentes debemos inscribirnos para poder potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. Hay una serie entonces
de conceptos que podemos empezar a utilizar en las aulas, y para ello tenemos que comenzar a reconocerlos, como por ejemplo el de la corriente constructivista, los entornos virtuales de aprendizaje, los entornos personales de aprendizaje, la corriente del conectivismo, la narrativa transmedia, la comunicación, la cognición, la educación emocional. Estos conceptos vamos a estarlos viendo a lo largo del diplomado, en algún momento vamos a aterrizarlos y en otros tantos los vamos a nombrar, porque corresponden a los mismos contextos educativos. El conectivismo llega como teoría pedagógica en un contexto digital. El conductismo, el conectivismo, el constructivismo son las tres grandes teorías de aprendizaje utilizadas más a menudo en la creación de ambientes instruccionales. Estas teorías, sin embargo, fueron desarrolladas en una época en la que el aprendizaje no había sido impactado por la tecnología. Todas estas teorías de aprendizaje mantienen la noción de que el conocimiento es un objetivo o un estado que es alcanzable, si no es que ya es innato, a través del razonamiento o de la experiencia. El conductismo, el conectivismo y el constructivismo, construido sobre las tradiciones epistemológicas, intentan evidenciar cómo es que una persona aprende. El conductismo y el cognitivismo ven el conocimiento como externo al aprendiz y al proceso de aprendizaje como el acto de aprender el conocimiento. La inclusión de la tecnología y la identificación de conexiones como actividades de aprendizaje empieza a mover a las teorías de aprendizaje hacia la edad digital. Ahora derivamos nuestra competencia de la formación de conexiones. El aprendizaje como un proceso de autoorganización requiere que tengamos sistemas organizados de aprendizaje, que sean informativamente abiertos, esto es, para que sean capaces de clasificar su propia interacción en un ambiente. Deben de ser capaces de generar su propia estructura. ¿Cómo aprenden entonces las nuevas generaciones? El conectivismo entonces es la integración de principios explorados por las teorías del caos, de redes, de complejidad y de autoorganización. El aprendizaje aquí es un proceso que ocurre al interior de ambientes difusos de elementos centrales cambiantes, que no están por completo bajo control, obviamente, del individuo. De ahí que el aprendizaje, definido como conocimiento aplicable, puede residir fuera de nosotros, al interior de una organización o de una base de datos, por ejemplo. Está enfocado en conectar conjuntos de información especializada, y las conexiones que nos permitan aprender más pues van a tener mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento. Se puede entender entonces que el conectivismo surge ante la emergencia de este nuevo enfoque paradigmático de la educación en un contexto social caracterizado por la creación de valor económico a través de redes de inteligencia humana para crear conocimiento. ¿Cómo podemos llegar a, ofrecer innovación educativa? Con conocimientos y habilidades relacionadas con su formación disciplinaria, con saberes para planear, diseñar y ejecutar actividades pedagógicas, con destrezas para la producción, tratamiento y curación de recursos educativos en múltiples formatos, con una sensibilidad para reconocer la heterogeneidad en el diseño de actividades que generen ambientes de aprendizaje inclusivo, habilidad para implementar actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación que transversalicen la experiencia del estudiante, conocimiento sobre el objeto de estudio de la disciplina para su intervención pedagógica, así como un oficio para dimensionar el papel que juega la investigación en el quehacer docente, por ejemplo. Para la innovación podemos proponer las siguientes siglas. DADA. La primera se refiere a desaprender, desandar el camino para volver a andarlo. La segunda se refiere a activar, es decir, a la creación y el involucramiento, a través obviamente del diseño de actividades de aprendizaje que generen en los estudiantes los conocimientos que deseamos. Diseñar se refiere a la información más emoción, va directo a la memoria a largo plazo, como lo sostienen algunos neurocientíficos. Y aleccionar significa, finalmente como docentes aprendemos más escuchando y también enseñando lo que nosotros ya sabemos. Esto nos remite, necesariamente al término de las ecologías mediáticas, en donde estamos actualmente
dando clases con estudiantes que pueden, en un momento determinado, hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación al mismo tiempo que se encuentran presentes en una clase. Vamos a hablar de la naturaleza de los medios tecnológicos. Esa naturaleza a la cual se refiere esta diapositiva que estamos observando en la pantalla habla de que los medios tecnológicos tienen que presentarse en formatos abiertos, es decir, en tener versiones beta de manera permanente, nunca como procesos cerrados. Otra de las características de esta naturaleza de los medios tecnológicos es que es no lineal, más bien reticular, modular y en red. Asimismo, tiene que ver con la creación colectiva y colaborativa. Es también explícitamente combinable, es decir, tiene diferentes versiones. No solo lo textual, es decir, podemos hacer múltiples lecturas y múltiples escrituras. No solamente la parte textual va a ser imprescindible o, digamos, la más importante en estos contextos. En la docencia tenemos incertidumbres, pero también tenemos ciertas certezas. Como por ejemplo, vamos a hablar un poco de las certezas. Los docentes sabemos que regularmente estamos comprometidos y somos responsables de los procesos de enseñanza, aprendizaje con nuestros estudiantes. Los docentes tenemos competencias disciplinarias y pedagógicas. Es deseable este escenario. Los docentes tenemos un proyecto de identidad institucional o nos inscribimos dentro de un proyecto de identidad institucional. Pero también tenemos ciertas incertidumbres como por ejemplo, docentes para el siglo XXI, docentes con competencias digitales, docentes como estrategas en la mediación de aprendizajes tecnopedagógicos, docentes con una nueva sensibilidad para reconocer sus nuevos protagonismos como facilitadores. Estos son algunos de los retos a los cuales nos vamos a enfrentar como docentes frente a las aulas. Por eso es importante que empecemos a hacer nuestros procesos de actualización desde ahora. En esta diapositiva estamos observando cómo podemos hacer un proceso de integración adecuado de las tecnologías de la información y comunicación a los procesos educativos. En el primer círculo estamos viendo la parte de la exploración. Hay que sabernos familiarizar con las posibilidades básicas a más avanzadas que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación en la educación. Asimismo, saberlas incorporar a los procesos educativos, pero a partir de la reflexión de su uso. En el segundo círculo estamos viendo la integración. Esto quiere decir saber utilizar las tecnologías de la información y comunicación presencial o virtualmente, a partir de recursos disponibles en línea, por ejemplo. También saber integrar desde lo curricular para la gestión de los procesos educativos. Asimismo, el último círculo, el que vemos en la parte inferior, sobre la innovación, se refiere a la capacidad, disposición y criticidad para adaptar, combinar una diversidad de lenguajes y de herramientas tecnológicas para generar ambientes de aprendizaje novedosos. Vamos a hablar ahora un poco sobre las competencias docentes en el siglo XXI. ¿Cuáles son esas competencias que debemos de tener como docentes frente a las aulas en este siglo? Primero que nada, una competencia tecnológica, luego una competencia investigativa, una competencia comunicativa, de gestión, pedagógica y por supuesto integrarlas todas, saberlas manejar. Vamos a centrarnos en este video solamente en la competencia tecnológica. En la pantalla estamos observando cómo es articulado, digamos, una serie de conceptos como por ejemplo el de explorar, el de integrar y el de innovar en la educación a través de las TIC. Esta competencia tecnológica se refiere a la capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente una variedad de recursos y herramientas tecnológicas, entendiendo los principios que las rigen, la forma de combinarlas y su utilización en un contexto educativo. Vamos a hablar ahora un poco sobre los entornos virtuales de aprendizaje, o los famosos EVA. La proliferación de entornos virtuales para el aprendizaje en distintos ámbitos y niveles educativos ha contribuido a un incremento en la investigación sobre los diseños y sobre los diferentes formatos más apropiados para poder realizar entornos virtuales de aprendizaje. Obviamente esto es una necesidad del contexto educativo que atravesamos actualmente, máxime cuando estamos, por ejemplo, en una emergencia sanitaria.
Un entorno virtual de aprendizaje, o EVA, es un espacio con acceso restringido, concebido y diseñado para que los diferentes participantes, tanto estudiantes como docentes, accedan a él y desarrollen procesos de incorporación de habilidades y saberes mediante sistemas telemáticos. Por ejemplo, tú en tu escuela o en tu universidad, en donde te desempeñes laboralmente, seguramente que cuentas con alguna plataforma educativa en donde puedes crear estos entornos. Hemos de tener en cuenta que la parte más importante de los EVA es la que hace referencia al aula virtual, y por ello son numerosas las ocasiones en que la confusión hace usar indistintamente un término o el otro. Como afirma Durov, una clase virtual es un método de enseñanza-aprendizaje inserto en un sistema de comunicación mediante un ordenador. A través de ese entorno, el estudiante puede acceder y desarrollar una serie de acciones que son las propias de un proceso de enseñanza profesional y presencial, tales como, por ejemplo, conversar, leer, mirar documentos, realizar ejercicios, formular preguntas a un docente o trabajar en equipo, de manera articulada y colaborativa. En este sentido, ahora estamos apreciando en la diapositiva cuáles son los nuevos roles de los docentes en este contexto educativo. Estos tienen que ver con, para el caso del profesor, que se convierte en un guía y en alguien que dirige y propone recursos más que transmitir conocimientos como habitualmente se hacía bajo un esquema o bajo un modelo o corriente tradicional. En el caso de los estudiantes, bueno, aquí se va a dar la flexibilidad a partir de los entornos virtuales de aprendizaje, se fomenta su propia responsabilidad, la implicación, la colaboración y la interacción en un entorno constructivista que facilita un aprendizaje activo y colaborativo y que además permite crear redes de conocimiento y de aprendizaje, por supuesto. Los EVA, en este sentido, son aquellos lugares en donde nos van a permitir trabajar y vincular actividades con competencias tecnológicas que nos van a permitir, por supuesto, generar, compartir o tratar algún tipo de información. Los desafíos son grandes, por supuesto que sí, para todos los docentes que están actualmente en las aulas y que enfrentan tanto el contexto sanitario que estamos viviendo como la incorporación de tecnologías de la información y comunicación a sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero hay una frase con la que me gustaría cerrar estas diapositivas que es de Arturo Schopenhauer. Él decía que solamente el cambio es eterno, perpetuo e inmortal. Por lo tanto, estamos haciendo a través de esta frase una invitación al cambio permanente y a la actualización. Muchas gracias por tu atención a este recurso educativo. Hasta aquí llegamos al final de esta segunda presentación. Te agradecemos la atención y por favor continúa revisando todos los recursos educativos que hemos preparado para ti. Gracias.